Ya está empezando. Hola a todos. Hola. ¿Cómo Buenas estáis? tardes, noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí son las 7:15 ya. Pues aquí una hora más, ¿no? Sí. Una hora más. ¿Hace fresquito allí o qué? Aquí en Barcelona no. Aquí hace un día bastante bueno, bastante bueno. Sí, sí. Ah, Hoy ha sí. hecho bueno en general, creo yo, por Madrid también, ¿eh? Ah, sí. Normalmente en Madrid yo lo he mirado, hace frío. Bueno, pero Sí, para lo que suele ser, ha salido el sol Sí. y nos ha respetado. O sea que al sol, pues tampoco, bueno, 14, 15 grados, pero que con el solito se agradece, ¿eh? Ya ahora cuando voy a ir al seminario, la semana que viene, el sábado, estuve mirando la temperatura un par de semanas y hacía más frío en Madrid que aquí en Inglaterra. O sea que... Es diferente, es seco, ¿eh? Es un frío seco. Ah, sí, claro, aquí es húmedo. Bueno, Ahí. pues lo tendré en cuenta para ir para allá. Bueno, que habíamos acordado de empezar de que, a ver, del condicionamiento, hablar de condicionamiento y de temas de lesiones, ¿no? ¿Quieres empezar tú con el tema, Álvaro? ¿Qué te parece? Bueno, sobre las lesiones, sí, no hay problema. Y Bueno, lo condicionamiento. que hemos hablado. Sí. A ver, en cualquier tipo de actividad deportiva o física, aunque no se lleve a niveles altos de élite, lo habréis visto vosotros en vuestros alumnos mismos. Sí. Hay normalmente lesiones a nivel de principiante y a nivel de avanzado. A nivel intermedio, creo, yo no he visto tantas lesiones. A nivel principiante, por adaptabilidad, ¿no?, al ejercicio que está haciendo, a los ejercicios, por el desconocimiento de las técnicas, en una caída, por un rodamiento, en un salto, porque aprietan más de lo normal y hacen más fuerza de lo necesario y lesionan al compañero. Yo he visto bastantes lesiones. A nivel de pateo, los músculos no están adaptados, no están estirados, ellos no controlan la fuerza y se rompen, hay roturas fibrilares, esguinces y tal. Y a nivel avanzado, porque conocemos las técnicas y le exigimos más al cuerpo, porque queremos avanzar más. Entonces, yo suelo ver lesiones en principiantes y en avanzados. En intermedio puede haber alguna, pero no veo tantas. ¿Qué opináis vosotros de eso? Yo por personal... mi parte, Sí. Perdona, yo por mi parte creo que tiene bastante sentido lo que estás comentando, Álvaro. Es verdad, e incluso también, como tú dices al principio, pues los principiantes no tienen todavía sus fibras musculares, digamos, acostumbradas, y después lo que suele pasar cuando eres más avanzado es que ya tienes fatiga, ¿no? Empiezan a haber roturas por fatiga, cansancio, y como tú dices, y por exigirles más, y indiscutiblemente al ser avanzado ya digamos que tienes un envejecimiento, ¿no?, biológico que tampoco te va a ayudar mucho. Y para mí hace sentido y creo que coincide. Si hago un poquito de reflexión y pensando lo que me ha pasado a mí y lo que he visto en mis alumnos, sí es así, coincido con eso totalmente. Yo hablaré desde el tema actual de policial, del Hapkido y cómo lo enseño aquí, ¿vale? Que es... Piensa que también yo lo que enseño, muchos de ellos no tienen un bagaje marcial, como dices tú, los principiantes. Entonces yo lo que tengo que hacer es enseñarles la intensidad en la que tienen que hacer, por ejemplo, si tienen que hacer suelo, arrestar a alguien, tienen que hacerlo un 30%, pero claro, la policía dice un 30%, digo, pero un 30% no es el mismo mío que el suyo. Entonces, yo lo demuestro y el propósito no es someter a la persona a hacer una palanca de codo o tal y cual, es más bien de movimientos, más que otra cosa, principiantes. Porque, ¿qué pasa? Yo también he ido a seminarios y a clases de Brazilian Jiu-Jitsu y han perdido muchísima gente. Porque lo que dices tú, Álvaro, gente viene blanco, a lo mejor son gente que hace CrossFit
y vienen unas pequeñas clases, están al 100%, un tirón, se destrozan y ya pierden ese alumno. Y además, si no aprendes nada, si tú vas el 100%, yo voy el 100%, nos quedamos ahí, no aprendemos nada y vamos a casa destrozado. Entonces está cambiando mucho la forma de cómo se hacen. No le llaman sparring, le llaman drilling. O sea, que es como un sparring, pero un 30, 40, tú ya dices con el otro, a ver, 40%, ¿vale? Aquí no vamos a matar, no. Yo voy a intentar, dentro del sparring o drilling, voy a querer intentar hacer algo. Tú no me dejes que yo lo hago, ¿vale? ¿Y tú qué quieres hacer? Y entonces es un sparring, pero consciente de que tú quieres practicar algo y que la otra persona te dé un poco de dificultad, pero no tanta dificultad de que estés estancado ahí, ¿vale? Que te dé un poco de espacio y después tú puedes practicar otra cosa. Y eso, el tema de ¿cómo se llama? De daños o de lesiones ha bajado muchísimo y también ha mantenido más a los ¿cómo se llama? A los estudiantes. Yo es por parte mía, pero piensa que los que me vienen a mí de estudiantes tengo gente que son muy buenas y hay gente que no. Y entonces yo me paso como 15 minutos haciéndoles o demostrándoles y diciéndoles las reglas. Por ese tema. Piensa que aquí hubo una chica que se cayó en una caída, uno le hizo Normalmente en policía las lesiones son tirar al suelo, porque nadie sabe recibir las caídas. Todo el mundo sabe tirar, hacer un placaje de rugby, pero caer no. ¿Qué pasa? Una se dislocó el hombro, la chavala esa ya no puede trabajar de por vida, sus funciones. Pues 100.000 libras de recompensa porque no se pusieron cosas o sea que los instructores también tienen una gran responsabilidad. Y esa es la parte mía de lo que yo veo. Después tenemos los tipos geos. Sí. A nivel de enseñanza, yo que tanto tú, Alejandro y yo, que ya tenemos bastante experiencia, yo creo que insistimos en las clases regulares sobre la seguridad, ¿no? O sea, el que la gente vaya despacio y tal. Pero por mucho que digamos nosotros, me reitero en lo que he dicho antes, un cinturón blanco que nunca ha hecho nada, le falta esa sensibilidad, el notar cuando hace demasiada fuerza en una palanca, cuando hace demasiada fuerza. Yo creo que vienen por ahí las lesiones. Le pone mucho entusiasmo a una acción que no controla realmente. Y entonces yo he visto muchas lesiones de ese tipo. Y a pesar de que nosotros estemos constantemente diciendo cuidado, cuidado, no hagas esto, no hagas, cuidado con la presión. Pero igualmente el que es la persona que es muy nerviosa o muy espitosa, es muy fácil que se lesione. A él mismo o a los demás. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, hemos de luchar con eso constantemente. Es que es así. Otra cosa es en una proyección, ¿no? Que haya un resbalón o una caída mala, que hay gente que se rompe la clavícula. Eso ya entra un poco la fortuna, ¿no? En esas acciones, ¿no? Pero bueno. Y luego yo creo que lo que habría que hacer más, que no se hace por parte de las federaciones, es aparte de prevenir, o sea, el hablar a la gente de cómo evitar esas lesiones, es cursos o titulaciones de cómo, porque puede haber lesiones muy graves. O sea, se hacen muy fácilmente, pero pueden ser muy graves. O sea, yo me recuerdo que hace muchos años, en un combate de taekwondo en el gimnasio, estaban haciendo combate dos alumnos, un cinturón amarillo con un azul, y le pegó una patada de giro con el talón, le rompió las costillas y una costilla le perforó el pulmón. Entonces, claro, eso fue muy grave, fue muy grave.
Entonces, claro, rápido ambulancia, pero puede haber hemorragia. Entonces, yo creo que tendría que haber cursos bastante especializados para ayudarnos a tener un protocolo de actuación, ¿no? Sí. No sé. Yo supongo que hay cosas así que es difícil de lo que tú puedas hacer al no ser paramédico ni tener. Claro, Lo que pasa es que al menos tener unas cosas en condición, tener paramédicos allí que puedan actuar de una manera rápida. Pero lo que dices, al menos identificarlo, eso sí, si colapsa un pulmón a través de algo así, porque lo que dices tú, si perfora la bolsa del pulmón, eso puede poner presión en el corazón y te dan un ataque al corazón. Sí, pero eso tarda un tiempo. Bueno, aquí, por ejemplo, o simplemente una fractura de un hueso. Una fractura de un hueso aquí las fracturas ya, yo por ejemplo, yo las enseño, yo ni las tocamos ya, por lo que dices tú, porque hay muchas cosas que no sabemos, porque no solo es la fractura, ha podido crear otras, por ejemplo, la chica esta que se cayó, nosotros pensábamos que era el que se le había salido el hombro, ¿no? Y a la antigua hubiéramos pensado, bueno, le doy aquí un tiro, lo miro así, tiro y lo pongo en su sitio, ¿no? Pues no. Cuando se fueron a hacer las radiografías, vieron que tenía otras cosas. Pero eso tú no lo podemos ver. ¿Sabes? O sea, que cosas que hubiéramos hecho en su momento, con el tiempo, hoy en día... Sí. Yo hace muchos años he recuperado algunas fracturas de dedo y tal, pero luego te das cuenta que el mover un hueso roto puede seccionar una vena, una arteria, y eso es muy grave. Por eso, entonces, es la ignorancia que teníamos. Casi es mejor ambulancia rápido, inmovilizar, y bueno, pero bueno, es muy delicado, es delicado. Bueno. ¿Y qué otros temas? Y vamos a hablar de los libros, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, sé que ahora hay escuelas que están mirando de hacer libros para que la gente nos conozcan un poco más, ¿no? Yo sé, Álvaro, que tú y yo estuvimos hablando ya hace 2 años, ¿no? Bueno, o el año pasado, no sé. El año pasado, sí. Pues que hablamos que sí que tenías un proyecto con tiempo, pero estas cosas nos estamos dando que no es tan fácil de escribir un libro. Primero encontrar el tiempo y después de que lo exigentes que somos nosotros mismos, que ves una cosa y le ves fallos 40 veces. Pero, ¿cómo lo lleváis vosotros? Bueno, pues yo por lo que veo, Alejandro ya está a punto de caramelo, ¿no? El mío está ya para salir del horno. De hecho, muy bien. Bueno, de hecho, yo tengo una copia ahí aquí. Uy, mira. Bueno. Pero esta copia, y ahora explicaremos, es lo que estaba diciendo. Esta copia ya lleva 3 revisiones. 3 versiones de revisiones, ¿no? Porque es increíble. Bueno, no somos escritores y son temas que uno siempre quiere intentar dar lo mejor de sí, ¿no? Como ya que haces algo, hacerlo lo mejor posible. Y la verdad que es un libro que yo empecé, esto viene ya de largo, de 2007, 2008, en una conversación con mi maestro, ¿no? Que yo le decía, pero maestro, pero si... Porque él siempre ha tenido una escuela, hemos tenido una escuela que nunca ha querido ser expansionista, ¿no? De tener muchos alumnos, sino tenerla un poquito más controlada. Pero yo le decía, bueno, pero ¿de qué vale de alguna manera saber tanto si después no transmitimos, ¿no? No transmitimos. Y al mismo tiempo teníamos una conversación porque a mí nunca me enseñó, o sea, hasta cinturón negro sí me enseñó como
encadenamiento de técnicas, pero después todo era base de concepto, todo era base de principio, todo era base de un mal coreano que te explica, o sea, un mal coreano que no hablaba español correctamente y me explicaba muchas cosas, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de decirle que iba a escribir un libro. Y me dijo, bueno, pues adelante, ¿no? Eso estoy hablando del 2007, 2008. Llegó el 2014, que fue cuando yo me examiné para sexto Dan, y lo tiré toda a la basura. Todo. Dije, no vale, voy a empezar de nuevo. Y al final es que es muy complicado encontrar de qué vas a hablar, ¿no? Y en principio fue porque cuando yo lo estaba haciendo en ese momento era más eso, ¿no? Decir, bueno, de aquí a primer Dan vienen estas técnicas, de aquí a segundo Dan vienen estas técnicas. Y después dije, no, si yo lo que quiero hablar es de lo que sé ahora y cómo me han enseñado a mí, ¿no? Esa filosofía coreana que hay detrás de todo, cómo lo explican ellos, cuáles son esos principios que había antiguamente, que no necesariamente ahora son los más idóneos, ¿no? Digamos, para lo que es, digamos, el ambiente que hay. Y bueno, lo empecé a hacer y digo que parece que ya tengo algo lo suficiente sólido como para publicarlo, ¿no? Yo espero que en breve esté, ¿no? De hecho, como digo, y bueno, no es por tal, Álvaro no lo ha visto, pero o ha visto alguna cosa, pero si voy a ver, para que veas, Álvaro, por ejemplo, hay muchas ilustraciones y hay muchas ilustraciones, ¿ves? Que están basadas en los escritos originales que mi maestro me dio a mí, pero al final esas técnicas en sí no es lo importante, es en cada fase qué tienes qué entendemos nosotros, o más bien qué se me ha transmitido a mí y qué transmito yo en mi escuela, por decirlo así, ¿no? En cuestión de concepto y principio. Muchas veces, pongo un ejemplo y os dejo ya paso, muchas veces hablamos del concepto del círculo, del agua y de la armonía, pero dejamos atrás el concepto de las figuras geométricas y cómo las figuras geométricas están dentro de esos tres principios, o cómo el principio del círculo, el Yu, tiene una extensión que está principalmente en el agua, ¿no? O el agua en el principio de cómo se explica del agua y la filosofía, ¿no? O el principio o el concepto de proporcionalidad. A mí me lo explicaron con un proverbio coreano, que claro, eso lo explica ahora y parece que estás en la época del pequeño saltamonte. Entonces, todo eso lo he intentado llevar a una literatura un poco más actual, como yo la explico con mis alumnos, que no siempre es fácil explicarlo. Y bueno, de eso va un poquito el libro, ¿no? Pero está ahí. Este año sale. Tendría que haber salido el año pasado, como os dije. Entonces, ¿qué pasó? Que como hablamos de la lesión, tuve el problema de la intervención quirúrgica y ya no tenía tiempo para sacar tantas fotos, y entonces se me ocurrió la idea de coger el documento que es antiguo, de uno de los primeros que es del año 60 y pico, que es todo un programa de la Korean Hapkido Association, pero que está todo está manuscrita, no hay palabras, pero sí hay todas las técnicas, ¿no? Son 100 páginas de técnica. Entonces, basándome en esa, hice mis propias ilustraciones de dibujo, ¿no? Ahí. Y entonces, al final es un vehículo que acompaña a la literatura, como digo yo, porque una vez me dijo una persona que la gente que hacía artes marciales, si tenía mucha literatura, se aburría, no leía, tenía que ver dibujitos o fotos. Entonces, es la alternativa, por eso esa foto que os acabo de enseñar, ¿no? Y eso es lo que ha retrasado un poco a este año, pero bueno, antes del verano seguro, y antes de Semana Santa espero que también, porque ya tengo esa autopresión, ¿no? De decir, hombre, hablo tanto de mi libro y no lo saco. Pero está ahí. Ya por lo menos habéis visto unos físicos. Habéis visto unos físicos, que no es mentira, ¿no? A veces me dice la gente, te estás cachondeando, tú no tienes un libro, lo que sí, hombre, que lo estoy haciendo. Pero está ahí. Está muy bien. Bien. Yo sinceramente, yo creo que cada maestro debería de escribir un libro de su escuela, porque es una autorreflexión de todo lo que conoces y te lo cuestionas 40.000 veces y te lo reafirmas y buscas otras versiones y tal y cual,
Y al final te ves cuenta de que tienes muchas cosas que coincides, pero también tienes muchas diferencias. Una cosa de las diferencias de las escuelas originales como las nuestras es que nosotros tenemos nuestra propia personalidad. Aunque venimos de las mismas del Sun Muquan, de sus orígenes, no somos una copia idéntica entre nosotros. Eso lo provocó, por suerte o por desgracia, las federaciones y las organizaciones, que miraron una forma de franquicia que dijeron, vamos a hacer como el taekwondo, vamos a hacer todo que veas uno y veas todo. Y tú, da lo mismo las cualidades que tengas tú tienes que hacerlo de esta manera. Y en cambio el Hapkido nunca ha sido así. El Hapkido, si tú miras los maestros como Li Chanshu o tu maestro Alejandro o el mío o Chi Han Che, todos lo hacen diferente, no son iguales, no son una copia, porque entendieron esos principios y conceptos. Yo cuando fui a Corea hace unos años, fui a hacer clases privadas con mi gran maestro a su escuela, ¿vale? Que es una escuela pequeñaja y solo da clases privadas. Y él me enseñó un recibo, y era un recibo, y yo pensaba que era de una técnica. Y entonces él me dio a entender, claro, yo iba con mi exmujer, que es coreana, me dice, no es una técnica, es un concepto, y a partir de ese tú puedes crear las técnicas que te dé la gana. Dice, lo que pasa al enseñarla, te enseñaban con 4 técnicas o 5 ese concepto. Es por eso que muchas veces hay técnicas que la gente dice, no tiene sentido. Porque ¿qué pasa? Que esos maestros pusieron esa técnica ahí para demostrar un concepto. Lo que pasa es que pierde credibilidad, porque está mal puesta en el sitio de que no debería de estar. Por ejemplo, a lo mejor vosotros no estáis de acuerdo, pero una típica es que te dan un puñetazo de boxeo y bloqueas así, te giras y coges la muñeca y lo proyectas. Como concepto está bien, pero en cambio, en contexto, yo no le veo tanta credibilidad. Yo creo que en otro lado tendría más credibilidad. Y entonces hay gente que ha copiado esas técnicas y ya la ponen en todos lados. Cuando lo importante es el concepto más que la técnica. Yo los seminarios que he ido a España, yo me fijaba que la gente solo quería técnicas, quería más técnicas. Ya. Pero mira, yo voy a contar una experiencia que he tenido. Cuando yo llegué a España, cuando llegué a España, perdón, me explico. Yo con mi maestro nunca hubo un programa escrito. Nunca ha habido un programa escrito. Y de ahí sale el tema del libro. Pero cuando yo vengo de Inglaterra y me establezco en España, en Madrid concretamente, y eso es en el año que fue cuando empezamos a coincidir a través del Hispa Gimnasio con Álvaro en el 2004. ¿Qué pasa? Que cuando yo tenía mis primeros alumnos, eran alumnos de taekwondo y todos te pedían un programa. Y hasta hoy en día me sigue pasando porque dice, para estas 3 llaves, maestro, es que la ha cambiado otra vez. O ha cambiado esto, lo hace diferente, porque la gente quiere las cosas al milímetro. Y como tú aplicas conceptos, pues claro, no es lo mismo. Y también una cosa anecdótica que tengo que decir, que yo he tenido suerte en ese sentido porque yo soy zurdo. Y yo me acuerdo, sobre todo cuando llegué a cinturón negro y empezamos con el tambo, con las cuerdas, con todo. Claro, mi maestro me enseñaba con la derecha y yo le decía, pero maestro, con la derecha. Y yo con la izquierda y dice, no, tu camino, tú dices tu camino. Y claro, entonces tuve siempre esa libertad, ¿no? Y él siempre hizo lo mismo. Esto es como un árbol. Tú tienes la raíz que todo el mundo es igual, pero cada rama es diferente. Una más gorda, otra más pequeña. El ser humano es igual, uno más flexible, otro que no. Entonces cada uno tiene que hacerlo. Pero la raíz es la misma. Entonces, quizás es una forma. No sé qué opina Álvaro, pero por lo menos yo lo aprendí así y por eso fundamos. Yo Alejandro y Tony, coincido muchísimo con vosotros. O sea,
cada uno de nosotros somos distintos, tenemos unas medidas antropomórficas distintas, un carácter distinto, ¿eh? Nuestro maestro es distinto, el de cada uno de nosotros. Entonces, aunque cada uno de esos maestros nos enseñen la misma técnica, nos las van a enseñar de distinta manera, porque ellos son distintos, y nosotros la vamos a percibir y entender de distinta manera. Eso en principio. Pero es que después la habremos entendido a nuestra manera. Y a la hora de enseñarla, la vamos a transmitir a nuestra manera. Con lo cual, puede que sea parecida o igual, pero puede que sea totalmente distinta. Porque yo puedo aplicar unos conceptos que a lo mejor a mí no se me han enseñado o no los he entendido. Y con el tiempo los aplico. Entonces, yo creo que las técnicas, que es lo que decía Tony, en un principio se hacen de una manera y más adelante, cuando entiendes el concepto, ya lo aplicas a todas las técnicas. Y es lo que hablamos, el otro día hablé en la ponencia, de los fundamentos, ¿no? Conceptos y fundamentos para mí viene a ser casi lo mismo. Entonces, lo que tú has dicho, Tony, de las técnicas, que el maestro en Corea te enseñó una técnica y que realmente era un concepto, esto nos pasó a nosotros en el 2023 en Corea, con unas técnicas antiguas que nos enseñó el gran maestro Lee Chan-Su, y nos quedamos impresionados porque cuando entiendes que no es una técnica, sino que es un concepto lo que te enseñan y que ese concepto lo puedes aplicar a la mayoría o a todas, yo creo que a todas las técnicas, cuando empiezas a entender las técnicas, y si las trabajamos siempre individualmente, nunca vamos a entender ni vamos a llegar a un nivel alto de Hapkido. O sea, Claro. los programas no tienen que ser, los programas no tienen que ser una colección o un álbum. El programa tiene que ser un trabajo por niveles en cuanto a entendimiento del movimiento, o sea, de los conceptos y los principios. Ahí yo creo que es como tiene que basarse el programa. Otra cosa es que apliquemos un programa en cuanto a secuencia. Ahora agarramos de muñeca, ahora de manga, ahora de pecho. Eso es secuencia. Eso simplemente es una secuencia de aprendizaje. Pero no es el programa real de una escuela. No. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú crees que entonces los programas deberían de cambiar en ese sentido? ¿O reformarse? No. Yo creo, para mí, cuando yo empecé a trabajar con Jin Young Kwan, yo venía de la escuela del estilo de Carbonell, de André Carbonell. Entonces, teníamos un programa determinado. Ahora la muñeca, ahora la manga, ahora contrapuño. Pero eso simplemente es una secuencia, ¿vale? Sí. Cuando mi maestro Rafael Coué, antes de aprender Jin Young Kwan, él había aprendido de la escuela de André Carbonell a través del hermano de Antonio Carbonell. En Francia, sí. Entonces, la secuencia que tenía era la misma que tenía yo. Pero cuando fue a Corea, el gran maestro Lee Chan-Su le empezó a enseñar técnicas a su ritmo, que normalmente en Corea, los maestros coreanos antiguos, no tenían un programa escrito, como ha dicho Alejandro. No. Era una colección de técnicas, hoy enseño esto, mañana enseño lo otro, o sea, porque lo que buscan es enseñarte el concepto, no la técnica. Lo que pasa es que no te lo explican, eso has de entenderlo tú. Claro. Funciona, yo creo que funciona por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que mi maestro Rafael Coué, cuando volvió a Europa, él, las técnicas que le habían enseñado Jin Young Kwan, las colocaba por orden al antiguo programa de Carbonell. A los pocos años se dio cuenta que eso no tenía por qué ser así. Y entonces nosotros, el maestro Rafael Coué, ha hecho un programa específicamente para Jin Young Kwan en cuanto a secuencia, que no a conceptos. O
solo en cuanto a secuencia de aprendizaje para que sea más fácil la enseñanza por cinturones. No nada más. Cuando ya llegas a un nivel de segundo dan, ya no importa las técnicas, importa lo que estás trabajando, los conceptos, la aplicación de los fundamentos, de los principios. Eso es lo que realmente funciona y es lo importante. El programa yo creo que es importante a nivel pedagógico y de enseñanza, para que el alumno no se vuelva loco y el instructor tampoco se vuelva loco. Hoy, ¿qué he enseñado? ¿Tú qué eres? ¿Un cinturón azul? Ya, pero ¿qué técnicas son las que trabaja un cinturón azul? Si yo tengo un programa específico para cada cinturón, cuando veo los alumnos en clase, ya sé en qué episodio está cada uno. Pienso yo, creo, ¿eh? Vale. Aquí por ejemplo, en el Brazilian, en español no he visto nada, ¿vale? Pero hay una cosa que le llaman dinámica ecológica a la hora de enseñar, que cuesta más, pero el alumno aprende más el concepto más rápido que el lineal. Por ejemplo, un ejemplo, y esto se hizo a través de un estudio, ¿me oís bien, no? Sí. ¿Me oís bien? Se hizo un estudio de un ruso que quería mirar que los herreros, cuando daban un golpe con el martillo en la espada, que lo hicieran de una manera tan eficiente y eficaz, que fueran los mínimos golpes y siempre en el mismo sitio, y buscaban la técnica perfecta para golpear la espada, ¿vale? Entonces, el estudio que él hizo se dio cuenta de que los más eficaces y eficientes, o sea, eficaz de que haces el trabajo y eficiente en el mínimo esfuerzo posible, no era la gente que hacía la misma técnica repitiendo perfecta en lineal, sino que eran capaces de adaptar el golpe a la espada. O sea, podía ser el movimiento, a lo mejor había cambiado, porque como estaban cansados y tal, tenían que ir adaptándose de una manera, o sea, que las técnicas las iban variando para dar al golpe. O sea, el objetivo era dar el golpe de una manera. Si tú quieres hacerlo, empiezas a cansarte, eso va a cambiar. Y entonces se dio cuenta de que lo que era más importante era el objetivo y el contexto. Y después dar las herramientas a la persona para que él mismo vaya adaptando la técnica para llevar a eso. Y entonces a partir de ahí empezó. Tony, correcto, Tony. A eso, si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que tú lo que estás diciendo es la adaptabilidad, que eso viene a ser la unión del círculo con el agua. Esa adaptabilidad al movimiento para conseguir el objetivo deseado. Es eso. Entonces, sí, pero si, a los alumnos, nosotros... Sí, pero si al a los alumno alumnos le damos el objetivo, no la técnica, el objetivo, van a trabajarlo. Es lo que yo hago, ¿eh? Claro, entonces si tú le das el objetivo, pero si yo eres muy calculado, tiene que ser esto y solo esto, lo que dices tú, si uno es más alto, más bajo, tal y cual, dice, esto es lo estándar, pero por tus condiciones, por lo que sea, mira, lo que pasa es que la gente yo si te doy la respuesta de algo, ¿vale? Tú sabrás cómo hacerlo bien. Pero entonces yo lo que te he quitado, ¿vale? Que es que aquí lo que evitamos al enseñar en la policía a la hora de que tienen conflictos y tal, yo lo que te he quitado es la experiencia. Entonces tú no has tenido una experiencia de cómo no hacerlo bien. Esa experiencia te sirve para tomar decisiones y adaptarte en otras situaciones. Si yo te doy las soluciones y todo es perfecto y solo de una manera, no, sabrás muy bien hacerlo en esas condiciones, de esa manera, pero a la que cambie el contexto y el objetivo, la gente sufre.
pero estamos en una situación, como dices tú, yo quiero la técnica, yo quiero hacer la técnica, tiene que ser así, pues. Y entonces está cambiando muchísimo y en el Brazilian Jiu-Jitsu también está pasando. Lo que pasa es que no he visto nada en español todavía, que sería interesante. Viene de la psicología ecológica, le llaman. Pero claro, tarda más porque tienes que hacer muchos errores. Es como los maestros coreanos que hacen. Se sientan, te dicen, te demuestran una patada, se sientan, dice, ala, da patadas. Y te miran. Y tú ves, no me sale. Pero lo que te está proporcionando es eso. Una experiencia Tony, ahí precisamente yo entiendo que esa actitud, vamos a llamarla así, la tengas en tus estudiantes porque están aprendiendo. Las tengas incluso en los primeros danes. Pero, y esto es una crítica que intento que sea constructiva, a mí lo que me duele es ver gente que ya no digo de quinto dan hacia arriba, sexto dan, séptimo dan, que no son capaces de argumentarte principios, conceptos, fundamentos, sino que los ves 6 años más tarde, los ves con otros 2 o 3 danes más, pero haciendo lo mismo que si fuera un cuarto, un tercero o incluso un segundo dan. Digo, pues vamos a ver. Entonces, eso a mí lo que me dice es que realmente no están avanzando y no están madurando ese hapkido, sino que se están limitando. Porque estamos de acuerdo que los programas, y yo estoy con Álvaro que lo ha comentado, las secuencias a mí me parecen fabulosas. Yo aprendí por secuencias también. Pero, chicos, cuando tú tienes más de un quinto dan, porque para mí considero un quinto, pero no, ya no un quinto, pero un sexto y en adelante diría, vamos a ver, ¿me vas a enseñar lo que te llevo viendo hacer hace 10 años? Que es que son las mismas técnicas, ¿sabes? Y no me digas que a la izquierda, a la derecha, es que no me las sabes ni fundamentar, ni sabes el principio que hay detrás, ni bueno, el principio sí, más o menos, pero el concepto y el fundamento se les queda en el camino. Y eso es muy importante lo que estamos hablando aquí ahora mismo, ¿sabes? Por eso, una cosa es un mínimo, pero cuando te llamas algo más que maestro, incluso gran maestro, deberás de tener algo más que te diferencie, ¿no? Hace escasamente una semana tuve una experiencia con un grupo de hapkido, que no voy a decir nada de quién, que había octavos danes, séptimos danes, sextos danes, y me fui tan hecho polvo de ver, o sea, corrijo, de no ver lo que comentas, Alejandro. O sea, me fui enfadado, me fui mal a mi casa. Te vas frustrado. Y es por esa falta. Es por esa falta. Es increíble, increíble. Y yo pensaba, si a esos niveles tienen esa falta, ¿cómo van a crecer sus primeros danes o segundos danes? Sin eso. Es que es muy importante, lo que tú has dicho, Alejandro, es muy importante lo que estamos hablando ahora. Y muy poca gente, ahora soy consciente, muy poca gente lo sabe, y habrá gente que lo sabe y no lo enseña. Pero yo creo que el mayor tanto por ciento de la gente no lo sabe, no conoce ese trabajo, no lo conoce. Pero, porque han aprendido de una manera lineal, de yo copio y pego. No, pero os voy a contar, una cosa, un ejemplo. Es peor, y te dejo ahora mismo, peor. Hay gente que no sabe, pero es como coge 4 palabras de moda que no las domina y las vierten de las conversaciones y dice, pero si no sabes por dónde va la mano izquierda, no sabes de lo que estás hablando, pero sí, dice el concepto, el fundamento, el no sé qué. Y es como en los trabajos, ¿no? Yo me acuerdo que hace años decía, la palabra sinergia, se puso de moda en los trabajos, ¿no? Y decía, es que esto tiene sinergia. Le decía, pero ¿tú sabes qué significa sinergia? Y nadie te la sabe explicar. Pues esto es lo mismo, ¿no? Un poquito. O te decía, es que esto, bueno, no quiero seguir por ese lado, pero que realmente es súper importante, ¿no? Cuando llegas a ciertos... Yo siempre digo, cuando tú llegas a un quinto dan,
tienes que cambiar la mente totalmente, ¿sabes? Porque ¿qué más vas a aprender en cuestión técnica? Técnicas secretas no hay. Lo que hay son conceptos y principios y cosas, y después tú ya haces tus técnicas, ¿sabes? Sí, mira, yo te doy un ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando fui con mi maestro, mi gran maestro, me dice, vamos a hacer técnicas de cuchillo. Pero bueno, yo técnicas de cuchillo pensaba que había hecho. Y me saca una bandeja con cuchillo roto, con tijera de diferente. Y dice, y yo lo miro, digo, claro, en vez de yo pensaba esto, pues en plan combate ahí, vacilón, un cuchillo que te caga. No. Y me dice, toma, dice, lánzalas. Claro, ahí ya entra la experiencia, el saber hacerlo mal. ¿Qué pasa? Si tú coges un cuchillo, lo que hablaba del concepto este de ecológico y lineal, el lineal sería coger un cuchillo de súper bueno, ¿vale? Equilibrado y todo, y tú lanzarlo continuamente. Vas a ser muy bueno mientras tengas ese cuchillo, pero a que cambies de cuchillo no vas a saber. Entonces, ¿qué haces? Coges cuchillos de todo tipo, vas a pegar una cantidad de cagadas inmensas. Pero ¿qué pasa? Que te darás cuenta las cosas que coinciden y que las habilidades transferibles, que puede ser el peso, la potencia, el movimiento, todo eso que es transferible a cualquier cuchillo de diferente, sea tijera, sea agujas, lo que sea, puedes transferirlo, pero claro, necesitas pasar mucho tiempo haciéndolo mal para darte cuenta. Y la gente no quiere hacer eso. Quiere hacer lo que dice, y eso es aplicable a una técnica también. Hacen una técnica de una manera, la muestran y es perfecta. Le dices, oye, ¿y si yo lo hago así, qué? Hostia, no. Lo que pasa que, claro, el estatus, eres maestro, el respeto y tal y cual, la gente no se lo piensa, pero no lo dice. Y por eso se salen con la suya también. Y además, lo del dan no significa nada. El dan solo tiene significado dentro de tu propia escuela. Correcto. ¿Vale? Y ya está. No hay comparativas de que tú eres octavo dan, yo soy octavo dan. No. Somos escuelas diferentes y programas diferentes y yo no lo veo así. Por eso a mí lo que dices tú, yo creo que debe de tener una gran presión, porque si un tercer dan de una escuela tiene muchísimo más nivel que un nivel octavo de otro, mientras no se encuentren está muy bien, pero el día que se encuentren, aquello va a ser, no sé, va a ser vergonzoso. Evitan encuentros, Tony, evitan encuentros. Bueno, también. Eso es otra manera. Eso que comentabas tú de lanzar un cuchillo, unas tijeras, hay un vídeo por las redes que lo vi hace años de un maestro coreano, además es joven, que está en el dochan, está en su gimnasio y tiene una bandeja con un destornillador, un cuchillo, unas tijeras, un bolígrafo, monedas, todo. Y lo tira y lo clava todo a la primera. Eso, para mí, es lo que os comentaba antes de la adaptabilidad. La técnica del lanzamiento ya la tiene. Lo que está haciendo es adaptarla a lo que tiene en la mano. Y eso es lo mismo que vamos a hacer con una técnica. Si yo agarro una mano pequeña, lo haré de una manera. Si agarro una mano grande, de otra manera. O si se ha movido de una manera u otra. Esa adaptabilidad es la más importante. Y realmente... Pero para eso te tienes que exponer a practicar con otra. Por ejemplo, tú como maestro, nosotros como maestros tenemos más facilidad, porque tú ven aquí, agarra y haces la llave, tú ven aquí y estamos probando. En cambio, muchas veces, como no tenemos tantos alumnos, suelen entrenar con la misma persona y tiene ventajas y desventajas. Porque ventajas, porque uno sabe cómo va el otro y te puede ayudar en las técnicas y eso, pero la desventaja es que no te hace sentir incómodo. Y hay una frase que yo siempre digo es,
siéntete cómodo poniendo en situaciones incómodas. Y es como, yo por ejemplo, yo yo tengo que enseñar a 1.500 policías cada año, ¿vale? Los tengo 2 días y después tengo otro grupo, 2 días. Entonces yo soy el único instructor, porque los demás instructores solo practican con ellos y demuestran. Yo cojo a cualquiera, ven aquí, tal, y coge y tal. Y yo lo que estoy aprendiendo y estoy sintiendo es esa persona, ese cuerpo, ese peso, cómo lo hace. Y yo me expongo también a que me salga mal. Claro. Y si se me sale mal, no pasa nada. Yo voy a casa y le doy vueltas porque me ha salido mal. Y vuelvo y ya está. Pero uno tiene que dejar el ego un poco al lado y decir, yo soy maestro, pero yo sigo mi camino de cometer errores para yo poder seguir avanzando. Claro, en esa parte es la que yo digo siempre, que dando clases aprendemos. Porque cuando te encuentras con un problema de ese tipo, buscas la solución, te adaptas y te das cuenta de algo que a lo cual anteriormente no habías llegado porque no te habías encontrado ese problema. Pues claro. Ese problema te ha enseñado, es una experiencia que es lo que tú decías antes. Has tenido una experiencia real, propia, que te ha enseñado y has aprendido algo. Eso es súper importante también. Sí. Mira, hoy he leído algo. Hoy he leído algo. Perdona, ¿te fijas que durante la conversación está habiendo puntos de encuentro sobre lo que uno dice, otro dice, pero surgen? Sí. Mira, hay una frase que hoy aprendí, que me ha recalcado lo que estoy haciendo ya hace tiempo. Yo ya no enseño, ¿vale? Yo soy un guía que hago ver a través de ejercicios y contextos que la persona se dé cuenta de sus propios errores y aprenda él mismo y encuentre sus... Le decía Galileo, no puedes enseñar nada a un hombre, pero puedes ayudarle a descubrirlo por sí mismo. Y es lo que la gente tiene que entender. Nosotros no vamos a enseñar y darle las soluciones de todo lo que... Les vamos a ofrecer un camino para que ellos se crean esas experiencias y sean su propio hapkido. Porque si yo le doy todas las soluciones, está haciendo mi hapkido, no está haciendo su hapkido. Correcto. No sé cómo lo veis, a lo mejor no estáis de acuerdo. Sí. Nosotros lo que hacemos es darles herramientas. Ellos harán su obra. Nosotros damos solo herramientas y ellos van a hacer con esas herramientas lo que puedan o lo que sepan. Es que es así. Así debería de ser. Bueno. Hablando sobre lo del libro, que yo no os he comentado nada del libro. Ya. Yo llevo varios años, empecé pensando, o sea, yo iba, por ejemplo, a una tienda de artes marciales y iba a la biblioteca de libros de artes marciales y veía un libro de un estilo de hapkido, otro libro de hapkido sin estilo, otro, y yo decía, ¿por qué no hay un libro de mi escuela en esa estantería? Y yo pensé, luego me pregunté, ¿y por qué tiene que haber un libro de mi escuela en esa estantería? Yo creo que de cara a nuestros alumnos tendría que haber un libro de cada estilo, hecho por un instructor, profesor, maestro, llámalo como queráis, de cada estilo, en el cual los alumnos sepan de dónde vienen, por linaje. ¿Sabes? Un libro básico en el cual... Que se sientan identificados, quiere decir, ¿no? Exacto. Que cojan un libro y digan, esta es mi escuela, yo vengo de aquí. Muy básico, explicando la historia, los maestros, de dónde surgen. Yo creo que es importante. Entonces, la primera idea que tuve yo para hacer un libro era esa, el que tenía que haber un libro de mi escuela allí y que todo el mundo lo pudiera ver y leer.
Y a partir de ahí surgió la idea, ¿no?, de hacer un libro sobre Yin y Yang. Empecé, está prácticamente hecho y lo que falta, bueno, de hecho, el editor tiene el bloque de fotos, de datos, lo tiene todo. El problema es mío, técnico, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? No somos ingenieros ni técnicos y yo tengo poco tiempo y muchos problemas para montarlo, ¿no? Ojalá tuviera yo un secretario al lado que dominara los programas informáticos y yo le fuera diciendo así, así, así. Tengo uno que está prácticamente acabado. Empecé con otro, que fue el que te comenté, Tony. Sí. Que es sobre Dambon. Está todo el trabajo fotográfico está hecho, casi la mitad de texto está hecho y pasa lo mismo. Es montarlo y mandarlo al editor. Nada más. Pero ahí están. Una vez que lo hayas montado, como me pasa a mí, siempre vas a decir, bueno, esto vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Sí, porque haces la revisión y dices, aquí podía haber puesto una foto, aquí podía haber explicado esto. Esto no está bien explicado, no sé qué, esto creo que no se va a entender, esto se va a malinterpretar, espérate, soy político, no soy tal. Al final, bueno, el libro tendrás que pararlo, mi experiencia es que tendrás que pararlo, porque después también, mira, la gente, una cosa que yo he aprendido es que la gente siempre te va a criticar, siempre va a decir que estaba mal o que estaba, o que... Yo, por ejemplo, en la parte de historia, ¿no?, que el otro día Tony me preguntaba, joder, yo veía los libros de Hapkido y todos tienen 3 páginas de historia, la historia que más o menos todo el mundo domina, pero no la somete a juicio. Yo al final tengo el libro 67 páginas de historia, pero lo que explico es cómo se ha yo siempre digo, cómo se ha no ha evolucionado el Hapkido, sino cómo se ha transformado y el porqué de los por qué. ¿Por qué hoy en día está el Hapkido que hay hoy en día? Pues porque ha habido muchos contextos políticos, muchas situaciones históricas que han llegado ahí. Entonces, las desgrano y las explico y doy mi opinión. Y cuando yo doy mi opinión, tengo material por detrás, ¿sabes? Para decir, mira, esto es así, así. Si me equivoco algún día y alguien me dice algo, oye, pues no, versión 2, rectifico y le pongo, sin problema. Sí. Pero la historia es importante entenderla. ¿Por qué? Porque después no puedes decir que la parte técnica no existe una verdad sola. No existe una verdad sola técnica. Pero hay que entender cómo se llega a ciertas cosas. Y después otra cosa muy importante que explico yo en mi libro es el tema de las energías, los trabajos de energía y muchas cosas de la acupuntura, que yo me he encontrado mucha gente en el Hapkido hablándome de no, yo también domino eso, tengo un nivel. Digo, ¿lo aprendiste con un maestro de primera generación? No, pero esto se sabe. Y después lo que estaban haciendo era medicina tradicional china. Perdona. Correcto. No es medicina tradicional china, es medicina Saham. Y la medicina Saham, por eso se habla de yoldo, que son puntos de sangre, porque el enfoque es diferente al otro. Pero claro, lo intento explicar en mi libro, pero es muy fácil detectar en lo que tenemos en el panorama cuando la gente realmente usa términos pero no los entiende ni los maneja. Pero si tú no lo dejas por escrito, el día de mañana eso muere con la gente. Tienes que dejárselo a tus alumnos, de alguna manera lo tienes que dejar ahí, ¿sabes? Y ese es el libro. El gran reto que tenemos nosotros es que los sobre todo los de primera generación, no suelen hablar mucho. Hablan con los años, empiezan a hablar un poco y no quieren hablar mal de su maestro original, a lo mejor, que vendía o que vende certificados hoy en día, o tema. Claro, al final y al cabo eran artistas marciales y en su época ganaban mucho dinero, pero con los años han cambiado y muchos, por ejemplo, en Corea no existe la jubilación. No les dan dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, les pasa lo mismo. En los últimos años estamos viendo a que hay maestros que están vendiendo los certificados, los danes como locos, más que conocimientos.
tiempo ahí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir, y te voy a decir el caso porque yo estoy con un maestro de primera generación. Es que la filosofía te la voy a explicar. Él Dime. no tiene que hablar. Él tiene que ver que tú has hecho los deberes durante el tiempo. Y entonces eres tú que dices, maestro, esto es así, es asado. Y entonces te va a decir, tú tonto, sigue estudiando porque no has entendido nada y te va a echar la bronca. Claro. O sí, tú ahora eres maestro porque tú lo estás entendiendo. Pero el camino, que es lo que hemos hablado nosotros, ellos te dan las herramientas, pero no hay nadie que va, o sea, en mi caso ha sido lo mismo, no va a decir, mira, este es el truco para hacer esto o esto está, sino investiga, estudia, te da el concepto, Claro. te lo pone a la derecha, a la izquierda y te dice, estudia más, búscalo, el concepto no te lo puedes, o sea, como dices tú, pintar una habitación, yo te digo, es que la estoy pintando y tú la puedes ver de 30 maneras diferentes, ¿sabes? Si no la ves visualmente, sino como te la describo. Entonces, tú tienes que hacer ese ejercicio y eso es lo que vuelvo a decir. Cuando tú tienes cierto nivel, tú tienes que empezar a tener esas inquietudes. La suerte es que tener un maestro, vamos a llamar nativo, que te diga, yo digo, oye, yo creo que ya hay más maestros fuera de Corea que dentro de Corea que saben Hapkido. Eso es así, por la migración. Pero va a haber un momento que vas a decir, oye, esto es así, estoy en lo cierto, y él te va a decir sí o no. O sea, te va a reafirmar en el camino, pero nunca te lo va a decir como, mira, este es mi libro, léelo ahí, y ahí, o tómate que te voy a dar un golpito y te lo voy a traspasar, o te meto un chip. No, no va a ser así. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí. No, y aparte, yo he pensado muchas veces, los maestros de primera generación simplemente son eso, son maestros de primera generación, lo cual no quiere decir que lo supieran todo del Hapkido, porque cada maestro de primera generación ha tenido un distinto maestro, que ahora, por ejemplo, me lo invento, a lo mejor su maestro no sabía lanzar cuchillos, entonces él no aprendió a lanzar cuchillos, pero a lo mejor aprendió puntos de recuperación o medicina, ¿no? O al revés, o habrá otro que lanzará muy bien el cuchillo, pero nunca habrá hecho medicina para el Hapkido. Entonces, el problema que yo veo es que muchos maestros antiguos de primera generación no te decían nada o te decían, tú preguntabas, ¿se lanza cuchillo o objetos? Y dicen, sí, 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 pero tú nunca lo ves que lo hacen y no sabes si lo hace o no lo hace, o sabe o no sabe. Y a lo mejor realmente no lo sabe, con lo cual no puede transmitirlo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahí entra la suerte de tener un maestro que sepa o todo o casi todo. ¿Ves? Lo cual no quiere decir que no sea bueno en el Hapkido básico, vamos a decir, pero lo que habrá apartados que nunca los habrá tocado. Bueno, yo quiero... ¿no? Vale. Yo, mira, en Sun Muquan, a mí por lo que me han contado y lo que sé, ¿vale? De Sun Muquan, aquello era un laboratorio. Ahí estaba Ji Han-che, que era el maestro, ¿vale? Principal, sí. Pero había otros maestros muy buenos de otros estilos que fueron allí sí. Y progresaron muy rápido. Mi gran maestro, por ejemplo, era uno de los que daba las clases detrás de una cortina, que le decían, las clases privadas, ¿vale? Que avanzaban más rápidamente. Eran maestros, pero dentro de ellos, entre ellos enseñaban cosas que no las compartía. Si tú me caes bien, digo, mira, yo tengo los cuchillos, vamos y tú y yo experimentábamos, pasábamos horas no sabiendo cómo hacerlo bien, sino cómo hacerlo mal hasta que salía bien. A eso. Y eso no lo compartían con todo el mundo. Entonces cada uno, hay una base de Hapkido, pero después cada uno tiene que seguir su camino. No hay ¿cómo se llama? Hay una base muy fuerte, muy sólida, pero después, claro, yo por ejemplo, por temas personales, yo no hice acupuntura aquí, ¿no?
Porque, por ejemplo, con Master Kim me quería enseñar, pero solo podía practicar conmigo por temas legales. Aquí en Inglaterra, supongo que en España pasa lo mismo, tienes que irte, aquí tienes que hacer una carrera. Y entonces yo dije, por mi trabajo, pues en vez de hacer ese camino, me voy a tener el tipo de medicina tipo paramédico. Y me fui y fue ese mi camino. Pero mi mentalidad, yo haciendo el paramédico, yo seguía pensando como un hapkidoin. Yo pensaba, o sea, mi camino fue por ahí. No es el tradicional, quizá en un momento lo haga, y el suelo lo mismo. Yo he hecho suelo y de hapkido, pero es muy, muy diferente del Brazilian Jiu-Jitsu. Pero he aprendido, o estoy aprendiendo, catch wrestling y grappling para confirmar mi hapkido y progresar dentro de mi propio camino. La gente dice, eso no es hapkido. Claro que es hapkido, es mi hapkido, pero yo ya tengo una base mínima, ¿vale? Yo, después otra cosa que se ha perdido con el hapkido es la resistencia a hacer las técnicas o combate y el combate. Porque antiguamente la gente en los laboratorios que hacían el sparring, la gente se rompían entre ellos, ¿vale? No había esa seguridad laboral que hay hoy en día. Entonces se iba de un extremo al otro. Los que no se rompían aprendían muchísimo porque se habían expuesto a ese sparring, pero a los que decidieron, tengo muchos problemas porque aquí le ha roto los dientes, me ha denunciado, no sé qué, ¿sabes qué te digo? El sparring lo quito. Y es a tocarse así un poquito y ya está. Y eso se ha perdido. En vez de hacer eso, porque aquí en la policía pasó lo mismo, en vez de hacer eso, hay que cuestionarse si hay otras reglas que puedan permitirnos hacer ese sparring sin llegar a lesionar gravemente al estudiante y que siga aprendiendo. No decidir, no se hace sparring. Y el único sparring que se hace es deportivo. Dos pasos que le llama. Haces así, y haces una técnica y ya está. Ese es el sparring que hay. Y entonces hoy yo promuevo o quiero que la gente empiece a hacer más sparring dentro del hapkido de una manera que también sea segura, ¿vale? Pero que no dejen, que no es taekwondo, que ese es un gran problema que vamos a tener también con la gente. La gente que tiene bagaje de taekwondo va a querer hacer sparring tipo taekwondo, no tipo hapkido. Mira, el gran maestro Lee Chan-Soo, siempre que hablamos de cómo practicaba el hapkido al principio en Corea, cuando él comenzaba, ellos hacían sparring, hacían combate cada día hacían combate. Y él lo comenta, dice, un día llegaba con la nariz sangrando, un día con un diente que se movía, cada día. Peleaban entre ellos y contra gente de taekwondo. Luego, aquí en Europa se dejó de hacer, bueno, no sé, ni siquiera se instauró, no sé por qué. En taekwondo se hacía, en hapkido no se hacía. Mi hijo, ya en el 16, en 2016, ya participamos en un campeonato en Corea y peleábamos con casco, guantillas de MMA, con peto, coquilla y espinilleras. Y valían todas las técnicas. Es verdad que al valer todas, igual una luxación que una proyección en el suelo, nos dejaban, creo que eran 5 o 6 segundos, nada más trabajar. Pero es duro y a veces no es bonito, es peligroso, porque es peligroso. Una luxación en combate libre es peligroso. Yo ahora, desde hace un mes, hemos empezado a hacer combate, otra vez. A nivel, poco a poco, con protecciones y sobre todo con reglas. Ahora no se puede hacer esto, ahora no se puede hacer lo otro, y a medida que van aprendiendo, vamos avanzando. Lo que hay que buscar, lo que hay que pensar es qué es lo que queremos hacer, o sea, qué buscamos haciendo sparring. Resistencia física, control de la distancia, timing,
¿Qué queremos aprender? Entonces, depende el enfoque de lo que queramos aprender, haremos un tipo de sparring o otros. Porque yo puedo hacer sparring 1 contra 1, pero también puedo hacerlo 1 contra 2 o contra 3. Ya cambia la historia. Cambia la historia completamente. Claro, no podemos empezar a hacer combate contra 3 sin unas bases, porque aquello sería un infierno. Pues lo que he dicho del Brazilian Jiu-Jitsu, de los problemas que tenían, empezar, venga, aquí un 30%, todo el mundo a 30%, y incrementando y ver que esa gente tiene control. Porque lo que dices tú, ¿vale la pena hacer sparring si uno te da un golpe y te rompe los dientes? Claro, es que es eso. Entonces, claro, es buscar el equilibrio y buscar el equipo idóneo y las reglas. Yo no creo en el full contact. Yo creo que debería de semi-contact. Semi-contact sí, que es a golpear un poco de impacto, pero el full contact, yo aquí lo hemos hecho, tenemos unos trajes que se llaman high gear, valen 3.000 euros cada traje, que le dicen full contact, ¿vale? Que puedes ir a hostias, pero es mentira, porque hay 20 gente que le ha dado un codazo en la cabeza, todo lo que sea la cabeza, y ha habido problemas. ¿Y qué es el beneficio? De que no te has cubierto bien y alguien te ha pegado un codazo y después estás con problemas durante meses. Mira, Tony, mira, voy a ser un equilibrio. Voy a ser un poco seco, brusco, o habrá gente que igual que diga que es sádico, pero hagamos el combate como lo hagamos, siempre va a haber unas reglas. Vamos a decir, no podemos morder, no podemos meter el dedo en el ojo, no puedo coger de los genitales. Entonces, no deja de ser deportivo, porque hay unas reglas. Claro, siempre. A ver, yo enseño... y luego lo importante es saber dónde estamos. O sea, yo tengo un gimnasio y vivo de mis alumnos. Entonces no puedo perder alumnos. Yo tengo que saber con quién puedo hacer combate, quién puede o quién debe, porque habrá gente que yo no le puedo pedir hacer combate. No estamos hablando de profesionales del UFC. Estamos hablando de gente normal que al día siguiente se va a trabajar a la oficina o a la fábrica, o se va a subir a un andamio. Entonces hay que saber lo que hacemos y con quién lo hacemos. Pero bueno, pero yo creo que hay que empezar siempre poco a poco, casi un juego. Yo siempre le digo a mis alumnos, si yo empiezo, yo me pongo unas protecciones y tenga quien tenga delante, es como si fuera un niño de 4 o 5 años. Yo no le voy a querer hacer daño, voy a ir con mucho cuidado, pero al mismo tiempo voy a pensar que ese niño me puede hacer mucho daño. ¿Me entiendes? Es un juego con mucha precaución. Yo voy por ahí. Claro. Claro, pero eso siempre va... A ver, la seguridad total está aquí, no haces nada. Lo realista está en el otro lado. ¿Qué significa? Que hay gran peligros, pero realista. Claro. Entonces es que buscar lo que dices tú, un contexto, qué queremos trabajar, lo que dices tú, qué queremos trabajar y qué queremos lograr. Y si vale la pena exponerse a eso, porque yo en el reality base, en lo basado en la realidad, yo también no lo hacemos. Aquí hay bolas de goma que puedes y pega, y eso hace un daño que no veas. Pero ¿qué pasa? Ya ahora la cara ya no se dispara. Hubo un accidente donde entró una de la bala, entró dentro del casco y le dio a uno aquí, casi le saca el ojo. Claro, vale la pena. Pero ¿qué pasa? Los geos de aquí, unos dijeron, no, hacer puñetas, demasiado riesgo. Pero ¿qué pasa? Claro. Pierdes todo lo bueno, en vez de decir, no, vale, ha habido el problema, pues el casco hay que cambiarlo o a partir de ahora se dispara de aquí para abajo.
que eso lo han hecho otros, encuentras ese beneficio. Y yo creo que el Hapkido, como dices tú, no sé si porque los coreanos venían aquí, no son del país, a ver si voy a hacer sparring y me van a denunciar. No se sabe todavía por qué unas escuelas sí lo hicieron otra, pero yo creo que es algo que, como dices tú, se debería de empezar a trabajar en ese sentido, porque el beneficio es enorme. ¿Tú qué piensas, Álvaro? Los dos campeonatos que hemos participado en Corea con una organización, en los dos campeonatos ha habido un apartado de técnico, que sale una pareja haciendo unas técnicas, a ver quién se le da una puntuación, lo han hecho mejor o lo han hecho peor, y luego ha habido la parte de combate. Y la parte de combate, tal y como lo hicimos ahí, te das cuenta que, aparte de espectacular, es muy productiva, porque te cambia todo el chip. Te das cuenta que muchas técnicas de luxación que hacemos en el Hosin Sul normal es imposible hacerlo en un contexto en el cual los dos saben que el otro te puede hacer una luxación, porque no va a exponer sus dedos ni sus articulaciones a que se lo haga el otro. Es muy difícil. Un golpe es fácil, hacer una luxación es muy difícil. De pie, hablo de pie y en movimiento. Sí, una proyección es otra historia. Pero bueno. Yo, por ejemplo, yo hago un curso para detectives o para gente de paisano de un día. Yo no le enseño ninguna luxación. Todo es, ¿cómo se llama en español? Me tienes que corregir, grosmotor, motor grosores. O sea, abrazos, empujar, agarrar, tirar. Okay. Sí. Reducciones, ¿no? Reducciones. No. Son movimientos son movimientos funcionales. Levantarse, empujar, tirar. Vale. Los motores, ¿cómo se dice? No, tiene otro nombre, pero tiene otro nombre lo que tú dices, el levantarse, el estirar. Claro, entonces yo lo que estás hablando. Entonces, ¿qué pasa? Yo al alumno... Puede ser controlar al otro, ¿no? Controla a través del movimiento. No, es otra cosa diferente. Es básicamente... Espérate, que tengo un libro aquí porque sé de lo que hablas perfectamente. Pero vale. Sigue hablando. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo aprendí de uno que enseñaba artes marciales, el SWOT, que decía que él no enseñaba porque ya los alumnos ya tienen esas habilidades. Yo digo, empuja. Todo el mundo sabe empujar. Tira para acá, agarra y tira. Entonces, todos esos movimientos, todas las técnicas, agarra y tíralo, y lo tira al suelo. Todas las técnicas que se enseñaban de una manera que no tenían que enseñar técnicas, tenían que enseñar conceptos y basado en movimientos grosomotores. Sí. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Y después... Venían a ser movimientos funcionales naturales. Sí. Es que... Sí, son como patrones naturales o algo así, lo que estamos hablando, que es tirar, saltar, ponerse... Vale, entonces, esto a un niveles muy altos de estrés, esto funciona, pero como dices tú, las manipulaciones ¿cómo sea? De muñecas, no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando tiras a alguien al suelo, si no es de una manera que tú es preactiva, o sea, que tú atacas antes de que te esperen, que ya sea activo, sería, por ejemplo, agarrar a alguien como un abrazo de oso y tirarlo al suelo. Una vez está en el suelo y te has calmado y tus pulsaciones has bajado, ahí puedes empezar a trabajar con luxaciones. ¿Vale? Pero a partir de entonces no, por el tema del estrés y diferentes cosas. Por eso, claro, se busca tanto la meditación y la respiración y el calmarse y tal, que eso está muy bien cuando estás sentado, pero lo más difícil es aplicarlo en un tema de cuando alguien tiene un cuchillo delante tuyo, que es controlar el estrés es difícil, claro. Sí. Caballero, yo me tengo que despedir porque mañana tengo un día largo. Vale. Igual que yo a las 5.
Bueno, pues nada, a ver si repetimos otro día. No veas cómo charláis Cuando queráis. vosotros. Bueno, Sí, a ver si lo podemos. una pena, que el tiempo es A ver si lo corto, podemos pero, juntar. pero hablaremos un poquito Vale. más adelante, ¿sabes? Muy bien. Venga, muy bien. Venga, pues Muchas nada, gracias. hasta la próxima. Chao. Venga, hasta luego. Chao. Chao, buenas noches. Que Buenas descanséis. noches. Chao. Igualmente.